Now I want to introduce you to Emili Dalmau. He will talk about perceived fire as a tool for silvicultural management applied in live projects and also applied as strategical management points for prevention of wildfires. So, thank you, Emili. Tenim la presentació. Les 7. Buenos días a todos. Es para mí un gran honor estar aquí delante de todos ustedes en representación del colectivo de bomberos, la parte, digamos, más operativa. Bien, antes de empezar mi ponencia, quisiera agradecer a mi gran maestro, a Marc Castellnou, por haberme brindado la grandísima oportunidad de caminar junto a él, de aprender junto a él, de enfadarnos, de reír y de compartir dolor. Marc, eres un gran líder. Un aplauso, por favor. Bien, vamos a hablar un poco de todo lo que hemos estado diciendo estos días, de la gran introducción que hizo Marc, la versión más bomberil del tema. Voy a intentar ponerla en esta pequeña presentación. ¿Cuál es el reto que se nos presenta a los bomberos? Aquí veis un pequeño resumen. Para hacer frente a lo que nos viene, tenemos que ganar velocidad de extinción. La velocidad de extinción ya hemos llegado al límite técnico. No es posible si no nos anticipamos. La manera de anticiparse es saber analizar, mediante análisis, saber dónde hay que estar para poder dar aquel golpe preciso al incendio para poder hacerle daño. ¿Qué otras cosas necesitamos? Ganar capacidad de extinción. ¿Cómo? Aumentando nuestra seguridad, que podamos trabajar. Ganar certeza. El escenario de incendio tiene que ser cierto, ya nos lo decía Marc. No podemos trabajar en la zona de incertidumbre. La seguridad se nos compromete. ¿Cómo podemos intentar solucionar este tema? Relacionándolo con el análisis y la anticipación, la gestión de los puntos críticos, es decir, preparar este paisaje, preparar la topografía donde va a ocurrir el incendio y cerrarle las puertas. ¿Qué más? Reintroducir la ecología del fuego. No es nada nuevo. Hay que pensar en un paisaje resiliente, hay que pensar en un paisaje que sea capaz de soportar la presencia del fuego. El hecho de haberlo eliminado durante años y quizás siglos de nuestro paisaje, evidentemente nos ha llevado a este tipo de situación, donde el fuego se convierte en incendio y este incendio se convierte en un problema de emergencia integral al cual nosotros no tenemos capacidad. Para poder trabajar con todo esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que es necesario? Pues por parte nuestra, es decir, barrer en nuestra casa, necesitamos tener un altísimo grado de formación en todas las técnicas de combate y tener una gran capacidad de análisis, ya lo he dicho. Tenemos que disponer para poder llegar a ser
grandes profesionales, como os decía Marc, de escenarios donde poder hacer esto, escenarios donde formarse. La teoría sola no basta, necesitamos practicar más y más. ¿Qué más? No podemos estar solos. Bomberos recoge el problema final. Hay muchos más actores, tenemos que trabajar juntos, trabajar de forma colegiada con el mundo de la gestión forestal, no hay otra. Y sobre todo, si queremos ser rigurosos y tener credibilidad en lo que nosotros queremos hacer, es tener este control y validación de la comunidad científica delante de los resultados de las cosas que nosotros proponemos. Bien, un poco es todo esto lo que tenía que decir hoy. Os voy a presentar pues un poco las cosas más en concreto. En este caso, pues ya hay mucha gente que conoce de sobras cómo hay que buscar los puntos estratégicos de gestión, que se basan básicamente en estudiar la huella de los incendios históricos, estudiar el incendio que tienes delante y llegar a las conclusiones. Existen en los incendios forestales puertas de expansión. Nosotros llamamos, puntos críticos. Es decir, allí donde si el incendio llega va a tener un punto de inflexión donde va a coger mucha más superficie o va a afectar bienes o personas por el hecho de traspasar aquel punto. La solución a nuestra forma más humilde de pensar es intentar trabajar estos puntos críticos, trabajarlos de tal manera que la reducción del combustible nos dé una ventana posible de actuación donde podamos emplazarnos y trabajar, donde no sea un peligro, donde tengamos seguridad, certeza de escenario. Más problemas, esto no se acaba aquí. Nuestro colectivo es pequeño, nuestro colectivo siempre faltan medios. Siempre sabéis, en las televisiones cuando hay una emergencia siempre se habla de lo mismo, más medios, faltan más aviones, más helicópteros, más mangueras. Bien, pero el conocimiento, la alta formación, digamos que es un poco incompatible con la gran cantidad de medios. La única forma de formarse de forma eficiente a veces es en pequeños grupos. Pues estos pequeños grupos necesitan, como decíamos, de espacios donde formarse. ¿Qué mejor espacio que los espacios naturales con alto valor ecológico? Y en este caso tenemos dos ejemplos de proyectos LIFE, donde las sinergias entre el mundo forestal de la gestión, nuestro mundo de la extinción y, cómo no, de la investigación, como ya he comentado antes, aquí nos podemos encontrar todos. Nos podemos encontrar y ser capaces de cada uno hacer lo suyo y mejorar entre todos. Vamos a ver un poco el ejemplo de lo que hemos estado trabajando en un par de proyectos en la zona, digamos, de mi unidad de trabajo. Y aparte de esto vamos a hablar de cuáles van a ser o cuáles son las experiencias y las ventajas que pretendemos establecer para el cuerpo de bomberos, para la gente que necesitamos esta formación. En estos escenarios, digamos, más complicados o más exigentes. En cuanto a la calidad de resultados, no es lo mismo
hacer prácticas de quema en un rastrojo de cereal que hacer prácticas de quema y de intentar sacar unos resultados de gestión silvícola dentro de un bosque que está en un espacio natural protegido y que además esté inmerso en un proyecto LIFE, como es el caso. Aquí tenéis una enumeración de todos estos temas que os he comentado. Necesitamos, pues, un adiestramiento en el manejo del fuego técnico para maniobras futuras de extinción, adiestramiento en la consecución de objetivos silvícolas con fuego, sobre todo para ser finos, y reconocer escenarios posibles de aplicación de gestión de incendio, es decir, lo que yo puedo ver en las quemas, cuando esté delante de un incendio, sé que aquello no es en la misma ventana de prescripción, porque como sabéis las quemas controladas están dentro de una ventana de prescripción meteorológica. Cuando estoy en un incendio, la ventana de prescripción meteorológica habitualmente estaré fuera de ventana, pero yo puedo identificar, viendo aquella intensidad, aquel comportamiento de incendio, como análogo a una quema. Y como yo sé que aquella quema, aquel incendio, me puede producir unos beneficios. Y en este caso, el incendio debería gestionarse, es decir, no apagarlo, dejar que queme y que gestione el territorio hasta las zonas de control que podamos establecer. Más cosas. Como os decía, el trabajo, ¿a qué nos va a dar? A la gestión de estas áreas y puntos estratégicos donde seamos capaces de cerrar las puertas al incendio, de rebajar la intensidad para que no nos salte las estructuras preventivas y conservar las capacidades del ecosistema y del paisaje, valorizando la biodiversidad y el mosaico, básicamente, de diferentes hábitats donde podremos potenciar tanto la fauna como la flora. Ya ha dicho Edgar antes que hemos, por suerte, pasado de la prohibición absoluta de entrar con fuego en los espacios naturales a la demanda, sobre todo de la gestión de hábitats abiertos, por ejemplo, pues para dar ventajas a las grandes rapaces para tener un territorio de caza hábil. Os pongo ahora el ejemplo de uno de los proyectos LIFE donde estamos participando, el LIFE Pinasa. Veis aquí los objetivos y un poco el papel determinante o qué papel se nos otorga al colectivo de bomberos. En esta parte, como veis, nos toca determinar estas áreas estratégicas donde nos interesa gestionar el combustible. Nos interesa implementar quemas en la zona, precisamente para reducir el combustible, y a nivel de efectos ecológicos nos pide la comunidad científica que se pueda reintroducir el fuego para gestionar rodales maduros de esta especie que necesita, digamos, sobre todo, descartar la escala vertical de combustibles que podría acabar con estos especímenes singulares. Vemos aquí el ejemplo. Esto es una zona, como veis, tupida de bosque, una ladera, con todas las parcelas que se han ido ejecutando y un poco una pequeña visita turística fotográfica de los efectos de este trabajo.
Como veis, estamos trabajando bajo arbolado. Se trata de mantener el dosel para evitar, digamos, la proliferación del matorral. Y como veis, se puede apreciar que después de la quema no se trata de liquidar, hacer desaparecer al matorral, sino que provocar su muerte es ya suficiente para conseguir los objetivos. Aquí básicamente veis el buxus que ha quedado afectado por la radiación y que el dosel de arbolado se mantiene intacto, que es la idea. Aquí vemos, pues, por un lado el día de la ejecución de la quema y por el otro, aproximadamente un año después, los resultados. Podemos ver aquí a primer término, pues, el caso este de un matorral que ha quedado muerto por la afección de la radiación. Más ejemplos del estadio inicial de la parcela, donde el matorral da continuidad vertical en caso de incendio. La capa de hojarasca está limitando la capacidad de la herbácea de salir y al cabo de un año, pues, el matorral que ha desaparecido y la capa de herbácea que está creciendo y da una oportunidad a la entrada de herbívoros para gestionar el territorio. Más ejemplos. Aquí podéis ver el caso, pues, de una pared de matorrales dentro de un dosel de arbolado y el día que se trabajó esta zona. Como veis, las fotos dan para posibles maniobras de extinción, las podemos practicar, da para hablar mucho del tema, de hacer los briefings, qué tipo de fuego tenemos que aplicar, qué longitudes de llama, etc. Y por último, os comento muy brevemente otro proyecto, el Life Montserrat. Aquí se trata básicamente de abrir espacios para recuperar pastos y, sobre todo, en conseguir tener un punto estratégico de gestión, una puerta cerrada al incendio. Precisamente esta es la zona donde vamos a trabajar mañana, si el tiempo nos lo permite. La parcela esta que veis de color verde, situada más al sur. Bueno, es igual. Una de estas parcelas verdes, en principio, son las que mañana trabajaremos. Este es el paisaje al lado de Montserrat. Y, como veis, aquí se trata de introducir el fuego de alta intensidad para acabar con todo el matorral y que crezca la hierba, con la intención también de, si el regenerado, esta zona está dentro del perímetro de un incendio del año 94, con lo cual hay regenerado de alepensis que también hay que proteger o al menos mantener un 30%. Como veis, es importante también, en las fotos se puede ver la gestión de la información. En este caso, la información a la población en general, porque no siempre se entiende, pues, qué se está haciendo. La frase que oímos más los días de quema en esta zona fue: menos mal que ya estáis aquí. Es decir, la gente que corría por allí pensaba que se trataba de un incendio y que ya estábamos allí, pues, apagándolo. Y se tuvo, pues, que ir explicando que se trataba de una quema prescrita, no se trataba de un incendio. Bien, pues eso es todo. Creo que he agotado el tiempo. Si hay alguna pregunta.
preguntas.